Con la recién salida del Capitán América Brave New World, volvió a resurgir la disyuntiva en mi mente respecto a que Sam Wilson no llena el espacio que dejó Steve Rogers. Hoy quiero hacer un análisis del personaje de Capitán América en el UCM y de los 4 sujetos que han portado el manto hasta ahora. Así que, pásale a la cabina y vamos a darle. Antes de saltar al UCM es necesario conocer al personaje que sirvió de base para las adaptaciones de la pantalla grande. En 1941, en pleno auge de la Segunda Guerra Mundial, la editorial Timely tomó al nazismo no como un hecho aislado en Europa como los aislacionistas de Estados Unidos creían, sino como un problema mundial. Por lo que, de la mano del editor Joe Simon y el legendario dibujante Jack Kirby, darían origen a uno de los héroes más icónicos de la historia de los cómics. El Capitán América representaba los ideales tradicionales estadounidenses y la voluntad de luchar por ellos, además de llevar un espíritu de libertad y democracia que los estadounidenses decían representar. La historia de origen que vimos en el UCM es casi una calca de lo que Simon y Kirby establecieron para el personaje. Steve Rogers era un enclenque que fue rechazado para entrar al ejército estadounidense en varias ocasiones, en cada una de ellas siendo no apto para enlistarse. Sin embargo, su determinación llamó la atención de un oficial, quien le propuso formar parte de un experimento secreto. Steve recibió el suero del supersoldado, otorgándole habilidades sobrehumanas. Lamentablemente, el doctor que había inventado este suero sería asesinado, siendo Steve el único supersoldado de aquel entonces. En 1964, el Capitán América regresaría de la mano del guionista Stan Lee y Jack Kirby como dibujante en una nueva era para los héroes, Avengers número 4. En un principio, el capitán sería usado como un símbolo para los gringos, como una botarga patriótica que no vería mucho futuro más allá de la guerra. Sin embargo, Stan Lee le dio un pequeño toque adicional a este personaje, agregarle cierta complejidad al hacerlo vivir en una época distinta a la de él, y añadiéndole valores que van más allá de una bandera, pues su mayor poder era la habilidad para encontrar la forma de triunfar ante las situaciones más abrumadoras. Eso es sumamente importante para entender al personaje y la dirección que tomaría su desarrollo a partir de ese punto. Dato curioso: ¿alguna vez pensaste que Capitán América es para Marvel lo que Superman es para DC? Pues en 1996, antes de todo este relajo entre empresas, Dave Gibbons y Mark Waid colaboraron en un número único que presentaba la combinación de Superman y el Cap. En 1997 sacaron el segundo especial titulado Super Soldier, Man of War. Un dato irrelevante, pero que te puede servir para cuando intentes ligar. En 2011 el Capitán América llegaría a los cines para integrarse al UCM. La historia que tomaría la película es idéntica a la ya mencionada en los cómics. Sin embargo, surge la pregunta: ¿cómo adaptas a un personaje pensado para una época en particular a una época con costumbres totalmente diferentes? Algo que me fascina de los personajes de Marvel es que en su mayoría son sujetos ordinarios cuyo mayor atributo son sus valores, hasta que se presenta una situación extraordinaria que los lleva a sobresalir del resto como un ideal a seguir. Justo fue el caso de este Steve Rogers. El poder gringo no fue su principal motivación. En un principio de la película vemos la vida de Steve como un alfeñique que trata de hacer lo correcto a pesar de su falta de poder. A través de estas escenas, la película nos da a entender que más que ir a pelear por un país, Steve pelea para defender sus valores. La escena con el Dr. Abraham Erskine lo deja claro. Do you want to kill Nazis? I don't want to kill anyone. I don't like bullies. I don't care where they're from. A partir de aquí, Steve es sometido al mismo entrenamiento que hacen todos los reclutas, pero su físico no le permite seguirles el paso. Sin embargo, su mentalidad y su coraje son lo que lo mantiene en pie. No está ahí para probar algo, o por el calor y la adrenalina de una guerra, mucho menos por el patriotismo. Está ahí para hacer lo correcto. Reconoce el valor de lo que hace y de la tarea que se le ha asignado. Es por eso que no se rinde. Y es ese mismo corazón el que lo llevó a ser seleccionado como el primer candidato a un supersoldado. Y aquí viene una de las mejores escenas del UCM que parece haber quedado en el olvido. This is why you were chosen. Because a strong man who has known power all his life may lose respect for that power.
But a weak man knows the value of strength and knows compassion. Whatever happens tomorrow, you must promise me one thing, that you will stay who you are. Not a perfect soldier, but a good man. Antes de recibir sus poderes, Steve ya era una buena persona que conocía la pérdida, el sacrificio y el valor de la fuerza. A pesar de ser calificado como no apto en varias ocasiones, jamás se rindió su objetivo de hacer algo bueno por los demás. Una vez que el experimento fue un éxito, el Dr. Erskine fue asesinado, pero no se fue sin antes recordarle a Steve la promesa que le hizo de mantenerse como un buen hombre. ¡Ya, Gonzalo! Agua con los chavillos. Te están viendo tus hijos, Gonzalo. Compórtate ya. Algo que me parece curioso es que la película hace una cierta crítica al pueblo americano de aquel entonces. Pues en los 40 se pensaba al capitán como un símbolo del patriotismo y lo tenían como algo bueno. Sin embargo, la película critica esto, haciendo ver a los americanos como unos idiotas abusivos que, teniendo al mejor soldado del mundo en sus filas, prefieren usarlo como una propaganda de supremacía gringa que les genera más ingresos para sus intereses políticos, convirtiendo a ese mejor soldado en un mono de circo, en un producto para el consumo americano. Y esto no dista mucho a lo que los alemanes hacían, ganar a la gente diciendo que ellos eran los buenos con mucho carisma y teatro. Esa propaganda gringa era lo que el Cap representaba en los 40 y lo que la película critica con maestría. Sin embargo, Steve recuerda cuál es el motivo por el que fue escogido y el valor de tener los dones que se le otorgaron. Como un ejército de un solo hombre, viola las indicaciones de su oficial al mando y decide hacer lo correcto. Esta es una actitud que caracteriza a Steve Rogers. A pesar de tener órdenes, decide romper el orden establecido para hacer lo correcto para un bien común. Aun si es el único que debe luchar. Esta película nos lleva por una historia clásica de superhéroes, con un toque de profundidad y desarrollo más idealista, poniendo al Cap como un símbolo más que como un soldado gringo. La segunda película explora un poco más este duelo de vivir en un nuevo mundo donde gente con trajes robóticos y marcianos son el pan de cada día. ¿Cómo sobrevives si perteneces a una época diferente que ya no existe? Steve camina contracorriente, luchando solo contra la adversidad, poniendo sus valores y lo que considera correcto y honesto como lo principal. Es por eso que al ver a su viejo amigo no lo ve como una amenaza, lo ve como una víctima, alguien que sufrió del abuso por parte de gente con más poder que cree que puede controlar todo a base de miedo. En esta película es donde conocemos al que en un futuro heredaría el manto del Capitán América. Y me gustaría decir que es Bucky, pero no lo es. Sam Wilson se une a los ideales del Capitán. Y lo cierto es que funciona como un personaje de apoyo. Aquí quiero hablar del Capitán como un vengador, pues para las primeras dos entregas de los Vengadores vemos al Capitán como una brújula moral para todo el equipo y es quien los lidera en las peores situaciones, reconociendo los dones de cada quien para poder asignarlos a la mejor tarea y dando las mejores palabras para afrontar las peores situaciones. El enclenque se convirtió en el núcleo que une a los héroes más poderosos de la Tierra. En Civil War exploramos este carácter que se ha establecido desde la primera película, ir en contra de lo establecido para luchar por lo que es correcto. Steve sabe lo que es estar bajo autoridad y es esa misma experiencia lo que lo hace desconfiar de la misma y reconocer que es imperfecta. Sabe que detrás de cada ley hay un posible interés personal de los gobernantes. Este conflicto se profundiza más con la aparición de Bucky, a quien, como ya mencionamos, Steve ve como una víctima en vez de victimario, ya que Bucky fue arrebatado de su voluntad para servir como marioneta a los intereses de las mismas personas que regían al mundo detrás de escena. Es por eso que en vez de ver a un enemigo público, él ve a su amigo, lo último que queda de su mundo y el único que verdaderamente puede entenderlo. No voy a indagar en las motivaciones de Tony y Steve y del por qué el Capitán América tenía razón. Simplemente mencionar que en esta película Steve no tomó su título como héroe y líder de los Vengadores como algo importante, pues prefirió salvar a su amigo sin importar qué tan contraproducente resulte para él. Y podrás decir, Cabina, ese man es un egoísta, solo pensó en su marido y dejó morir al resto. A lo que yo te diría, te lo hocico. Los fue a salvar al final, y varios de ellos disfrutaron su vida después de la guerra. En fin, para Infinity War y Endgame, el Cap se mantuvo firme en sus convicciones, luchando desde las sombras por lo que es correcto,
y reuniendo de nuevo a todos los Vengadores para una última batalla contra Thanos. Incluso no se echó para atrás cuando él era el único en pie contra todo un ejército de marcianos. Es en esta última película donde Steve entrega su título como Capitán América a Sam. Aquí comienza el dilema de Falcon como Capitán América. La serie de Falcon y el Soldado del Invierno nos muestra los hechos después de Endgame. Lo último que vimos de Sam es como él recibe el escudo del Cap agradeciéndole por la confianza, y lo primero que vemos de él en la serie es él entregando el escudo al gobierno. ¡Qué trucazo!, ¿no? Aquí se nos presenta el segundo portador del manto del Cap, porque Sam a primeras no tomó el título. John Walker, a quien en un principio no comprendí del todo, pero con lo último que se vio de él en Thunderbolts me hizo decir: tal vez fui muy duro contigo. Poco después de que Sam le entregara el escudo al gobierno, como ya vimos que lo hizo en la primera película, no dudó en anunciar un nuevo Capitán América entregándole el escudo de Steve. John Walker, por el contrario de Steve, poseía los mejores dotes o cualidades que un soldado podía tener, no solo físicas sino también estratégicamente. Había servido a su país en distintas misiones y conmemorado por sus acciones en favor de Estados Unidos, sin mencionar que ya había sido capitán de distintas tropas en su carrera. Si prestamos atención, en el segundo capítulo, antes de que salga a su entrevista, se encuentra en los vestidores. Su esposa le dice que lo visitaba antes de cada juego, que posteriormente ganaba. O sea que John era un chat en la prepa, el típico quarterback güerito con la novia porrista. El tipo lo tuvo todo, y siempre fue de alto rendimiento. Es por eso que fue elegido. Es la imagen del gringo perfecto que sirve a su país. Obedece órdenes y es güerito. Vemos que el gobierno no cambia en lo absoluto. Podrán no ser los 40s, pero la mentalidad seguía siendo la misma, anunciando al Capitán América como una propaganda más que como un héroe al servicio de todos, haciendo shows, giras, musicales, etc. Estaban dándole al mundo una estrella y no un vengador. Aún con todo eso, John sabía el peso que implicaba el escudo, sintiendo que los zapatos le quedaban muy grandes a pesar de haber cumplido con todo lo que se le había ordenado y un poco más. De menso no lo bajaban Falcon y Bucky, siendo Falcon el peor menso por entregar el escudo y luego enojarse. Le entregó el escudo al mismo gobierno que años atrás lo perseguía a él por apoyar al Cap. Todo un genio. Tu cociente intelectual debe ser de 160. Volviendo con John. Viendo que a pesar de sus esfuerzos las cosas no parecían salir bien, además de que los aliados del Cap lo repudian por el lugar que se ganó de forma legal, se comienza a preguntar qué es lo que le hace falta. Y es que desde un principio quería hacer las cosas bien. Nunca actuó de manera egoísta, simplemente quería cumplir con el trabajo que le habían asignado. John no comprendió del todo el significado detrás del título del Capitán América, pues como ya establecimos, el Cap no era un símbolo de Estados Unidos, no peleaba en favor de un solo país, mucho menos representaba una nación. El Cap luchaba por lo que era correcto, y su mayor poder nunca fue el suero, sino el coraje para salir adelante en las peores situaciones. John lo pensó todo al revés, pues desde su criterio cumplió con todos los requisitos, y sí, pero le faltaba una pequeña cosa, el suero del supersoldado. Creyó que esa superfuerza era el pequeño detalle que le hacía falta para ser Capitán América, y creyó que eso era lo que convertía a Steve en lo que fue, pero no pudo estar más equivocado. El suero no lo volvió el Cap, simplemente le facilitó unas cosas, equilibrar la balanza. En John podemos ver una parte de la frase del Dr. Erskine, un soldado perfecto. Sin embargo, en la película de Thunderbolts podemos ver más matices de John y las consecuencias de lo vivido en la serie de Falcon. Se nos muestra un hombre roto, con el deseo de hacer algo bueno en su vida y que lucha con ese vacío de propósito que parece nunca desaparecer. Y aún con todo eso, a pesar de sus grietas y aflicciones, decide levantarse por un bien común, aun si eso pone en riesgo su vida. No lo convierte en un Cap, pero sí lo hace un gran personaje, de los mejores que ha entregado el UCM en estas últimas fases. Interiorizamos un poco más en el dolor que lo motiva a ser quien es y la lucha interna por ser mejor que sus errores del pasado. Esto convierte a John en alguien con el que nos podemos identificar porque deja de ser esa imagen molesta que se nos quiso pintar en la serie de Falcon y lo convierte en humano. Sin embargo, no pudo sostener el manto del Cap.
Vamos con el tercer portador del manto del Capitán América. Este tipo se nos fue presentado en la serie de Falcon y tiene una de las historias más desgarradoras del UCM. Isaiah Bradley fue un soldado de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Después del éxito del suero del supersoldado en Steve, se trató de replicar la fórmula, pero Steve se estrelló en el hielo y el doctor que creó la fórmula estaba muerto, por lo que se tenía que empezar casi desde cero. El escuadrón de Isaiah fue elegido para este proceso. Serían conejillos de India para realizar las pruebas del suero del supersoldado. Obviamente, ellos nunca supieron de esta decisión por parte del gobierno. Les inyectaron pruebas del suero que no estaban terminadas con la mentira de que eran vacunas contra el tétanos. Los mandaron a sus misiones y algunos fueron muriendo a causa del suero. Algunos compañeros de Isaiah fueron capturados, pero él logró regresar al cuartel. Estados Unidos tenía pensado destruir el campamento de prisioneros por completo para ocultar la evidencia. Sin embargo, Isaiah no veía evidencia. Él veía a sus compañeros, a sus hermanos. ¿Qué hizo? Escapó del cuartel aliado, se infiltró en el campamento enemigo y rescató a sus hombres, similar a lo que hizo Steve, pero de poco sirvió su sacrificio. Sus compañeros fueron asesinados, y a cambio de tan valiente hazaña, el gobierno de los Estados Unidos encarceló a Isaiah para experimentar con él. Por 30 años fue prisionero de su propio país por el que arriesgó su vida y lo perdió todo. Lo torturaban sacando muestras de su sangre, todo con tal de saber por qué el suero había surtido efecto en alguien como él. Nunca hubo la opción de darle un traje o un escudo. Él no era rubio, blanco y de ojo azul. Él era un experimento. Borraron su historia junto con toda la lucha y logros que tuvo en favor de Estados Unidos. Lo dieron por muerto. Su familia murió y él dejó de existir. Es normal que su resentimiento hacia el título del Capitán América sea tan inmenso, pues tanto Steve como él tenían el suero en su sangre. Ambos desafiaron las leyes por hacer lo correcto y salvar a sus amigos, pero uno se convirtió en un héroe para el mundo y el otro en un prisionero que servía como rata de laboratorio. Isaiah tiene una historia trágica pero sumamente interesante. Marvel le tiene miedo al éxito porque no han profundizado más en él. Sabemos todo a puro relato, pero nada en forma de flashback directamente de Isaiah. Aún con todo eso, en Isaiah existen esos valores que defendía el Capitán América, pues por encima de obedecer órdenes, como lo haría Walker, él escogió lo que es correcto. Con esa simple acción, me atrevo a decir que tenía los mismos valores que Steve y aún mayor por ser de un grupo marginado. Como tal, no portó el manto del Cap, pero indirectamente lo hizo con sus valores e identidad. Ahora, finalmente, toca hablar del Capitán América actual. La primera ocasión que se nos presentó a Falcon fue en la segunda película del Capitán América. Conforme avanzaba la película, se nos contaba un poco más sobre quién era Sam Wilson y de dónde venía. En un inicio, sabemos que Sam fue militar y sufrió las condiciones que hay durante una guerra. Al igual que Steve, siente este choque de realidades, pues un día está utilizando rocas como almohadas y al otro está descansando en su cama. El Cap identifica eso en él, y si nos ponemos más mamilas, la carrera del principio parecía el intento de Sam de estar a la altura o llevar el mismo paso que el Cap. Sin embargo, lo que Steve valoró no fue su velocidad, sino el hecho de que no dejó de correr hasta que ya no pudo más. Es cine. Después de su servicio en el ejército, encontró un nuevo propósito ayudando a ex militares que cargan con los mismos problemas que él, dándoles esperanza y ayuda. Y parece estar feliz, pero cuando el Cap pide ayuda, no duda ni un segundo en volver a la acción. Sam funciona como un gran personaje de apoyo, que incluso en los momentos donde el Cap parece ablandarse por el tema Bucky, es él quien le ayuda a entrar en razón. Recordemos que Sam ayuda a la gente a través del diálogo, es bueno con las palabras, cosa que en un futuro sería su exodia bajo la manga. Después de la segunda película del Cap, no supimos más sobre Sam, no lo desarrollaron más, ni se nos contó mucho de él, simplemente era un compañero leal a Steve. Eso sí, dentro del grupo de los Vengadores, él era el más mortal de todos, siendo un poco más considerado.
Durante Civil War, trató de ayudar a War Machine a pesar de estar en el otro bando. Incluso se arriesgó a acercarse a Tony y pedir disculpas por algo que él no hizo, al punto de ser arrestado por eso. Hasta podríamos decir que en ese momento recordó el accidente de su primer compañero de vuelo, quien fue alcanzado por un proyectil en pleno vuelo y no pudo hacer nada para salvarlo. Pero fuera de eso, no sabemos más. Y ese fue un detalle que no le ayudó cuando lo volvieron Capitán América, pues no sabemos mucho de él. No sabemos de dónde nace este deseo de hacer justicia, el por qué seguía incondicionalmente al Cap hasta el punto de ser un prófugo de la ley. No sabemos su pasado, su tragedia, nada. Nada de nada. Por eso resultó súper chocante que sea él quien recibiera el escudo, no por el hecho de ser negro nada más. ¿No ves que es porque soy negro? Apenas comienza su serie y tenemos problemas con las convicciones de este personaje, pues algo que caracteriza al Cap es su tenacidad y el valor de mantener su postura y sus convicciones a pesar de la adversidad. Sam recibió el escudo de la mano del mismísimo Steve Rogers, quien le aseguró que está listo para continuar el legado porque algo vio en él, a lo que Sam le dice que hará su mejor esfuerzo. Acto seguido, le entrega el escudo al gobierno. No pasó ni un minuto, güey, o sea, espérate. O sea, con todo respeto, carnalito. Parece que se le olvidó que hace unos años ese mismo gobierno persiguió al Cap, o que años más atrás el gobierno estaba siendo controlado por Hydra, y peor aún, no pensó que como todo gobierno, no perderían la oportunidad de lucrar con el escudo de un héroe. Cuando vio el anuncio del nuevo Cap, ahí sí se enojó y el gobierno es malo. Totalmente contradictorio. Durante toda la serie tomó una postura absurda entre moralista, romantizando la maldad de los Flag Smashers, justificando catástrofes, tomando las peores decisiones posibles y estando en favor de los villanos en vez de hacer lo que se tenía que hacer. En sí, toda la serie se trata del proceso de Sam para asimilar su rol como el nuevo capitán. Literalmente nos quisieron vender un nuevo producto sin decirnos de dónde viene, qué hace de diferente, nada. Lo peor es que tiene referencias que lo pueden guiar, empezando por Steve Rogers, con quien pasó años luchando como héroe, a Isaiah, quien le mostró el carácter de un verdadero capitán y le daba una perspectiva de cómo podría ser un antes y un después para el mundo si Sam se volviese Cap. Por último está John Walker, quien le mostró a Sam cómo no ser un Capitán América, porque a cada rato lo desaprobaba, pero ni así logró tener el impacto de estos tres. Al final acepta el llamado y decide volverse el nuevo Cap y se pone a entrenar y todo, con un traje wakandiano y varios gadgets que lo harían diferente a los anteriores Cap, ya que este no tiene el suero, pero sí tiene las alas de vibranio para aprovechar a su favor. Mi problema comienza con que se siente extrañamente forzado que Sam sea el nuevo Cap, porque no es parte de su construcción de personaje, comenzando porque como tal no lo tuvo, ya lo dijimos, lo limitaron a un personaje de apoyo. Segundo, el discurso que dio al final de la serie me pareció bastante pretencioso. Steve no necesitaba tener el foco de atención, de hecho, los momentos donde daba un pequeño speech antes de una pelea tenía partes con voz en off, donde no vemos al Cap, pero vemos a otros personajes reaccionando a sus palabras. En este discurso estaba pidiendo a gritos que lo reconozcamos como nuevo Cap, y mira que fui buena onda y le di el beneficio de la duda. Pero con la película que salió este año, Dios mío, estuvo tan mala que casi la convierten en secuela del Increíble Hulk, película que ya tiene más de una década que salió. Parece que la serie de Falcon no existió porque en esta película sigue teniendo el mismo dilema de identidad que en la serie, diciendo que no se siente como el capitán y que no está a la altura, bla 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 bla. Sin embargo, por un momento pensé que ya le habían encontrado el rumbo a este nuevo capitán. Si lo pensamos detenidamente, la principal diferencia entre Sam y los otros tres Cap es que él no tiene el suero del supersoldado. Quitemos las alas y todo eso. Es un tipo normal en un traje, alguien con quien nos podemos relacionar porque ninguno de nosotros tiene el suero del supersoldado. Y Bucky no lo pudo haber dicho mejor. Steve gave people something to believe in, but you give them something to aspire to. Steve funcionaba como un Superman, alguien inalcanzable para nosotros, algo en que creer. En cambio, Sam le da a la gente algo a qué aspirar, porque él está a nuestro mismo nivel y si él pudo,
nosotros también. El problema, nos sentimos más identificados con Steve. Viejo, incluso con John Walker me sentí identificado en la película de Thunderbolts. Pero con Sam no tengo nada con qué decir. Órale, este carnal sí me comprende. Bucky dice que Steve no lo escogió porque era el más fuerte, sino porque era él. ¿Y quién es él? Y ese es el problema, que tenemos un personaje poco relacionable con el escudo de un personaje que todos conocemos y que apreciamos por su carácter y valores. ¿Y qué es lo que esto ocasiona? Que tengas que compensar esta carencia de identidad y esencia con espectacularidad y banalidades, como power-ups sacados de las nalgas y guionazos, porque incluso el power-up de Steve con el martillo de Thor tiene todo el sentido del mundo, no porque venga de los cómics, sino porque se nos fue construyendo este personaje y fuimos descubriendo su carácter a lo largo de las películas. Inevitablemente llegábamos a la conclusión de que el Cap era digno de levantar el martillo. Y luego tienes esta grosería. El tipo detuvo un ataque de Red Hulk con sus purititas manos. Sobrevivió el impacto contra estructuras sólidas. Le aguanta los guamazos con el escudo en mano y para colmo lo vence evangelizándolo. De haberlo sabido, le hubiesen dejado hablar con Thanos para que le diga que no borra la mitad del universo. Incluso fuera de pantalla, sigue siendo pesado, porque al final de Thunderbolts nos enteramos de que Sam no le gustó la idea de los nuevos Vengadores y demanda al equipo por derechos de autor. ¡Hazme el favor! ¿Ese es el Cap que va a liderar a los nuevos Vengadores contra Doctor Doom? Chale, ya me enojé. En fin, yo digo que hagamos un cierre. El Capitán América ha recibido distintas interpretaciones desde su creación en el siglo XX. Sin embargo, comparten la característica de hacerle frente a la adversidad con su fuerza de voluntad. Ese es el ejemplo que debemos seguir. Por más difícil que esté la situación, debemos permanecer firmes. Incluso si somos los únicos resistiendo, no nos doblegaremos ante la multitud. Lucharemos por lo que es correcto. En eso podemos aspirar a ser como el Capitán América. No héroes perfectos, sino buenas personas. Muchas gracias por llegar al final del video. Recuerda que si te gustó puedes dejar tu like, tu comentario y suscribirte al canal para seguir viendo más videos como este. Si quieres ver un video dedicado al desarrollo de un solo personaje como Steve Rogers, como Isaiah o como John Walker, déjalo en los comentarios y muy posiblemente lo hagamos. Recuerda que en la descripción tenemos el link de la página de Facebook, nuestro Instagram y el link a nuestro canal de Más que un Video con nuestro compañero Josué. Muchas gracias por ver y nos vemos pronto.